Hermanos, un gran saludo desde aquí. Es un placer para mí poder reencontrarme un viernes más con ustedes en nuestro estudio de la Epístola de Santiago. El día de hoy estaremos tocando la segunda parte de la prueba número 5, la prueba de nuestra fe frente al amor parcial. Y el día de hoy vamos a analizar los versículos de Santiago capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 13. Antes de iniciar este estudio, los invito a orar junto conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, compartimos tu palabra y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que tú nos guíes en este tiempo y que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón sea transformado por el poder de tu palabra. A ti sea toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a analizar los versículos del 5 al 13. Voy a leerlo junto con ustedes para que de esa manera podamos ver de qué vamos a hablar el día de hoy. En el versículo 5 se dice lo siguiente. Santiago dice: hermanos míos amados, oíd, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pregunta Santiago. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estos son los versículos de la segunda parte de la prueba número 5, donde nuestra fe se enfrenta al amor parcial. Habíamos visto en el video pasado, en la primera parte, de que Dios nos manda a no dejarnos llevar por las apariencias externas, por la cultura, por la raza, por la educación, por el dinero, por la casa en la que viven las personas, para que nosotros podamos tener un trato para con ellos, sino que debíamos tener un criterio diferente y no debíamos dejarnos llevar por las apariencias. Y que obviamente debíamos tener amor para con el pobre, que deberíamos tratarlo bien y no solamente tratar bien a aquellos que tengan mejores condiciones de vida o que aparentemente en lo externo parecen estar mejor con Dios por sus apariencias. Obviamente no estamos diciendo con esto de que no existan ricos o personas con dinero que tengan un corazón sincero delante de Dios, como también hay mucha gente pobre que no tiene un corazón sincero para con Dios. No estamos generalizando, pero obviamente en el contexto en el que Santiago escribe, se está viendo de que la iglesia, ya habíamos leído esto, tenía un mejor trato para aquellos que tenían más dinero dentro de la iglesia y tenían un favoritismo para con ellos, y obviamente no había un amor sincero para con los demás, para aquellos que eran pobres. Los trataban de a menos, a veces los hacían sentarse en el piso al lado de los pies de los ricos, o a veces simplemente los tenían parados en todo el tiempo de la lectura bíblica, por decirlo así, ¿no? Y bueno, uno de los puntos, vamos a ver en este pasaje, en este estudio, desde el verso 5 al verso 13, 4 puntos interesantes. Primero es la incongruencia. Vamos a analizar la incongruencia, ese divorcio que existe entre la actitud del hombre de dejarse llevar por las apariencias y de menospreciar a los pobres, y de el aprecio que Dios tiene hacia los pobres,
del cuidado que Dios tiene hacia los pobres, y vamos a leer algunas referencias cruzadas de otros textos bíblicos donde vemos ese cuidado que Dios tiene para con ellos. Vamos a ver la actitud de los ricos hacia los pobres, la forma en que ellos blasfeman contra la palabra de Dios. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos violar los derechos de los pobres y violar la ley de Dios al tratar mal a los pobres. Y vamos a ver la parte de la apelación, donde nosotros vamos a ser, obviamente, confrontados delante de Dios acerca de cuál fue nuestro trato, hacia los pobres. Así que veamos primero la parte de la incongruencia. La parte de la incongruencia la vamos a ver del verso 5 al verso 6a. La primera parte donde dice: hermanos míos amados, oíd, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Santiago está haciendo un llamado de atención, les está diciendo: tú has afrentado al pobre, tú has tratado mal al pobre, dejándote llevar por las apariencias, dejándote llevar por el favoritismo hacia aquellos que tienen mejores condiciones de vida. ¿Pero acaso no te has dado cuenta de que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿O no estamos diciendo que necesariamente el texto se está refiriendo a que todos los pobres necesariamente han sido elegidos por Dios? Pero estamos hablando de que Dios tiene dentro de sus leyes en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver, Dios tenía un cuidado para con ellos, y Dios tenía un cuidado para con ellos en diferentes aspectos. Lo vamos a ver en este momento. Y Dios animó al pueblo de Israel a que el pueblo de Israel cuidara de ellos, ayudara a los pobres. Entonces, creo que nosotros vamos a ver esto, por ejemplo, en algunos textos. Obviamente aquí Santiago no está refiriéndose a esos pobres de Mateo capítulo 5, verso 3, cuando Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es el mismo significado en Mateo capítulo 5, verso 3, cuando dice bienaventurados los pobres. Obviamente se está hablando de una pobreza espiritual, ¿no? De reconocer tu pobreza espiritual. Aquí está Santiago hablando de los pobres materialmente, de los pobres, los que carecen de recursos económicos. Y yo quiero ver algunos textos que muestran esa incongruencia de que Dios no está de acuerdo, que nunca estuvo de acuerdo en que sus hijos o su pueblo tengan un trato errado o un maltrato para con los pobres. Si vemos en Deuteronomio capítulo 7, del verso 7 al verso 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En este texto podemos ver de que ni siquiera el pueblo de Israel merecía tener lo que tenía. Era un pueblo esclavo, siervos y esclavos de Egipto, y que Dios no los rescató porque eran gran cosa, por decirlo así, sino que Dios los rescató porque los amó y los rescató de servidumbre. O sea que este texto nos hace ver de que Dios ni siquiera Israel era gran cosa. Dios los amó y los rescató de esclavitud. Eran pobres. En Salmos 41, verso 1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios está haciendo una promesa. Dios nos va a librar en los días malos porque hemos pensado en el pobre. Seremos bienaventurados. Seremos felices por pensar en los pobres. Salmo 68, verso 10 dice: los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Salmo 72, verso 4 dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dios defendiendo al pobre. Proverbios capítulo 17, verso 5: el que escarnece a la pobre afrenta a su hacedor,
y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vemos estos textos como Dios educó a su pueblo para que su pueblo pensara en el pobre, no para oprimirlo, no para menospreciarlo, sino para ayudarlo, para pensar en él, para darle la mano. Isaías capítulo 3 del 14 al 15 dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amós capítulo 2 del verso 6 al verso 7 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Vemos entonces en estos pasajes de que Dios siempre estuvo de acuerdo en dar apoyo al pobre, en dar auxilio al pobre, en ayudarlo en sus necesidades, en no oprimirlo, en no menospreciarlo. Estos versículos reflejan el carácter de Dios. Y no solamente estos textos, hay más textos y quiero leerlos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 1, verso 5, verso 10 y verso 14, se dice lo siguiente. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y lo rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Pero si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. No voy a extenderme en esto, pero había gente que no podía dar un becerro, había gente que no podía hacer eso. Entonces se le ofreció la oportunidad de ofrendar tórtolas, de sacrificar tórtolas o de palominos, ¿verdad? Bien, en Levítico capítulo 19, del verso 9 al verso 10, dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, o sea, no vas a cosechar todo, sino que vas a dejar un poco, en otras palabras. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios, así lo digo. Dios determinó que cada vez que cosecharas en tu campo, dejaras fruto, los frutos que se caía del árbol, pues lo dejaras ahí para los pobres, y que no recogieras todo, sino que dejaras algo para ellos, para los pobres y para el extranjero. En Levítico capítulo 19, del verso 9 al verso 10, y Levítico capítulo 25, del 35 al 37, dice lo siguiente, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 25:39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, entonces debemos reflejar el carácter del Señor. Hemos visto a través de estos versículos cómo Dios refleja su carácter para tratar a aquel que es pobre o aquel que ha caído en pobreza, y que no debemos aprovechar de esas oportunidades para humillar al pobre, o para tratar mal al pobre, o para explotar al pobre, o para ver que el pobre está en necesidad y no darle la mano si es que podemos hacerlo. En el Nuevo Testamento también se habla de lo siguiente. En Lucas capítulo 19 del 8 al 9
vemos cómo Zaqueo devuelve todo a los pobres. Después que Zaqueo se arrepiente, después que Zaqueo confiesa o cree en Jesús como el Mesías, vemos que uno de los indicadores de que él realmente había creído en Jesús es que él en su corazón, el Espíritu Santo le hace ver de que Dios le muestra de que él había cometido pecado, que había abusado de los pobres, que le había robado a los pobres. ¿Y qué hace él? Saca el dinero y se lo devuelve. Esa acción de arrepentimiento, de ir y devolver el dinero que él sabía en su corazón que había robado, se había aprovechado de los pobres. Pero Dios muestra y le muestra a su corazón que Dios no estaba de acuerdo con eso. Y él muestra un acto no solo de obediencia, sino de arrepentimiento. Un acto de que realmente él había creído en Jesús y que realmente él tenía que demostrar actos dignos de su arrepentimiento genuino. Vemos en Gálatas capítulo 2, verso 10, cuando el apóstol Pablo dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo está diciendo de que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Un principio interesante. Entonces no es algo nuevo, hermano. Santiago no está hablando de algo que a él se le ocurre. Santiago está hablando de un principio dado por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento y que el apóstol Pablo está mencionando en el libro de Gálatas. En Romanos capítulo 15, verso 26 se dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ofrendaban a los pobres. O sea que es un principio que todos los creyentes deberíamos de tener. De alguna manera hay gente a nuestro alrededor que necesita de nuestra ayuda. Donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cuatro. Siempre hay algo que dar. Santiago nos dice que Dios elige a los pobres para que sean ricos en la fe y herederos del reino. Primera de Corintios capítulo 1 del verso 26 al 29 dice lo siguiente el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos que Dios no escoge siempre lo más rico, a las personas más ricas, no siempre, no digo que hay excepciones, pero no siempre es así. Y no estoy diciendo que no haya ricos que no busquen el reino de Dios, ni que no haya ricos o gente que tenga dinero o que tenga comodidades, que no tengan un corazón sincero para con Dios, no estoy diciendo eso. Pero generalmente las riquezas hacen que el hombre se aparte y se pierda, y que sea autosuficiente y que no necesite el amor de Dios. Algunos piensan de que el evangelio es solo para drogadictos o prostitutas o gente que tenga problemas, que busca su refugio en el evangelio. Pero no, el evangelio no es solo para ellos. Pero muchas veces, las personas que pasan estas situaciones, no todos obviamente, tienen un corazón pues arrepentido y buscan el perdón de Dios. Y Dios, escoge lo más vil, lo menospreciado. En este caso, en el contexto de Pablo y de Santiago y del pueblo de Israel, pues Dios escogió a la gente menos letrada, ¿no? Hasta Jesús, ¿no? Ni siquiera Jesús nació por decir, era de Jerusalén, ¿no? Obviamente le conocían como Nazareno, pero nació en Belén, ¿no? Y por eso algunos decían: ¿qué puede salir de Belén, ¿no? ¿Qué cosas salen de Belén? ¿No? O sea, ni siquiera había gente inteligente en ese lugar, ¿no? Como lo había en Jerusalén, ¿no? Donde estaban obviamente los eruditos, los exégetas de la Torá, ¿no? Obviamente Dios mandó a su hijo y su hijo apareció en un burro, era de familia de carpinteros, ni siquiera era de una familia pudiente, ¿no? Entonces, obviamente, pues Dios demuestra una gran lección, ¿no? Que escoge al Mesías, o sea, mejor dicho, hace que el Mesías nazca en una familia pobre y que obviamente pues no sea una persona con grandes cosas, ¿no? No estoy diciendo con esto que los ricos, ojo, no estoy generalizando y diciendo que no haya ricos o personas con riquezas que no son creyentes reales, no. Simplemente estoy diciendo de que
en lo general pasa así, ¿no? Y bueno, ese es el contexto en el cual Santiago estaba viendo este comportamiento en los creyentes, en su favoritismo para con los ricos, y Santiago les hace recordar de que la Torá y los profetas enseñaban, ¿no?, de que teníamos que tener consideración para con los pobres y que teníamos que ayudarles y darles la mano y no explotarlos, ni humillarlos, ni menospreciarlos. Entonces, Santiago les está haciendo recordar un principio importante. En Mateo capítulo 19, versículo 23 al 24 y del 28 al 30, vemos lo siguiente. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o hijos, o mujer, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Esto es hermoso, ¿verdad? Jesús nos promete que a veces queremos tener riquezas, y no estoy diciendo con esto que es malo anhelar, prosperar. No estoy diciendo eso. Es bueno prosperar y hasta donde Dios nos abre las puertas, pero a veces Dios tiene un propósito diferente, ¿verdad? A veces Él tiene un control diferente sobre las cosas, pero Dios permite que no falte nada, ¿no? Dios es grande y poderoso, pero Dios nos da una gran promesa y nos dice: aquel que ha renunciado a riquezas, a hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, por causa de Jesús, recibirás 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirás una gran recompensa. Así que Jesús os da promesa. Juan capítulo 14, del verso 1 al verso 3, dice Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, tenemos una promesa. Jesús está diciendo que en la casa de su Padre, de Dios, muchas moradas hay, y que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Así que tenemos una esperanza grande. Hermanos, esto es interesante. Hasta ese punto quería mostrarles de que Santiago, en el versículo 5 y el versículo 6, la primera parte, Santiago nos está mostrando que hay una incongruencia entre lo que la iglesia estaba sintiendo, lo que estaba haciendo para con los pobres, la forma como los estaba tratando y de la forma como Dios había dicho que deberíamos tratarlos. No solo en el Antiguo Testamento, sino que el apóstol Pablo también había mencionado estos principios en sus cartas. Entonces, esta es la primera parte donde Santiago muestra esta incongruencia entre el carácter de Dios y las acciones de los creyentes. Creo que esto es interesante, debemos meditarlo, reflexionar, y si conoces a algún pobre en tu contexto o a alguien, creo que esta es la oportunidad para que cambiemos de actitud y recordemos que Dios nos manda y nos demanda de que podamos tener una actitud diferente para con ellos. No explotándolos, no menospreciándolos, no abusando de ellos, sino compartiendo y darles la mano si lo necesitan. Luego en el versículo 6, parte B, y el versículo 7, podemos ver esa blasfemia de los ricos. Porque dice: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, aquí hay una palabra interesante, es la palabra oprimir. Dice: ¿no os oprimen los ricos? Y la palabra es katadunasteo, que significa tiranizar, ejercer un poder desmedido sobre otros. Se aprovechan económicamente de los pobres y aún los llevan a corte y les quitan su dinero. Ellos los que los menosprecian y no los valoran. Estamos hablando de esa gente tirana que ejerce un poder desmedido sobre los demás, que abusa de los demás. Y Santiago está diciendo: ¿acaso ellos no abusan de ustedes? ¿Acaso los ricos no son tiranos con ustedes? ¿Acaso ellos mismos no los llevan a los tribunales? ¿Los acusan y los culpan?
y no solamente los culpan, sino que les quitan todo lo que tienen. Obviamente Santiago está hablando de este contexto, ¿verdad? El contexto, no estamos diciendo que necesariamente pase así, pero generalmente pasa así en la mayoría de los países, ¿verdad? Son los ricos que no tienen un corazón bueno delante de Dios, quienes abusan de los pobres. Los dueños de compañías abusan de sus empleados. A veces el mismo gobierno abusa de la gente pobre. A veces explota a los pobres en los departamentos, en los lugares donde a veces van compañías grandes a explotar los recursos minerales de ciertos pueblos, ¿no? Como las minas, la agricultura, los ríos, y sin importar a veces que afectan a la naturaleza, y esto afecta a los pobres, ¿no? Ellos no tienen voz ni voto, no tienen dinero para pelear en un juicio, no tienen dinero para defenderse, y a veces tienen que aceptar las acciones de las grandes compañías, del gobierno, de los intereses que hay detrás de todo eso, ¿no? Y hay un abuso, obviamente, por parte de aquellos que tienen poder. Entonces, Santiago está diciendo, ¿acaso no son ellos los ricos? O sea, tampoco está diciendo Santiago que traten mal a los ricos y que no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que deberían tratar bien a los pobres, y a los ricos los tratan bien a pesar de que ellos hacen esto con ustedes, pero deberían tratar de igual manera a los pobres, protegerlos, cuidarlos, no abusar de ellos, no tratarlos injustamente. Muy bien, luego podemos ver la parte del versículo 8 al versículo 11, donde Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ¿no? Bien hacéis, pero si hacéis, dice, acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En estos versículos del 8 al 11, Santiago nos va a mostrar que tener favoritismo o tener amor parcial para con los hermanos, porque nosotros nos fijamos por las cosas externas, es pecado, es quebrantar la ley. Ahora, algunos piensan de que al venir Jesús la ley fue destruida. No, Jesús está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley. Y obviamente Jesús está diciendo que Él no ha venido a destruirla. Él no ha venido a tirarla abajo. Si no me equivoco, la palabra griega es catalúo, que significa yo no he venido a derrumbar, a destruir la ley, he venido a cumplirla. Obviamente hay ritos de la ley ceremonial que nosotros ya no cumplimos. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de esos ritos, como por ejemplo los sacrificios del Cordero Perfecto. Ya no lo hacemos porque Jesús es el Cordero Perfecto. Y sin embargo sí cumplimos, seguimos cumpliendo los 10 mandamientos. Y obviamente algunos me dirán, no los cumplimos porque no guardamos el Shabbat. Sí, pero es que si haces el estudio profundo del libro de Hebreos, te das cuenta que Jesús es nuestro Shabbat. Y nosotros cumplimos el Shabbat todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, que vivimos como esas uvas, como esos racimos de uvas juntos al árbol de vino, perdón, de vino no, de uvas, ¿no? Podemos ver de que Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos, dijo, ¿no? O sea, mientras estéis conmigo, dice, mientras estés a mi lado, dice, todo podáis hacer, ¿no? O sea, Jesús es la vid verdadera. Entonces, es importante entender de que Él es nuestro Shabbat. Y no voy a hablar de eso ahora, eso lo podemos hacer en el libro de Hebreos, y bueno, espero que podamos lograrlo, alcanzar, mejor dicho, a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Esperemos que el tiempo nos dé. Pero a lo que voy es que nosotros cumplimos los 10 mandamientos. Si tú haces un análisis de las epístolas de Pablo y las cartas de Juan, los 10 mandamientos están ahí. Y Jesús es nuestro Shabbat. Nosotros guardamos ese Shabbat cada día. Yo sé que algunos no lo entienden, pero tenemos que hacer un estudio exhaustivo del libro de Hebreos para poder comprenderlo.
Y bueno, una de las cosas interesantes es que quiero mencionar que la ley no ha terminado. La ley, el Espíritu Santo nos fue dado, o mejor dicho, recordemos el estudio del libro de Romanos. En el libro de Romanos se nos enseña una gran verdad. La ley siempre existió. La ley es nuestro vallo. La ley es la que nos lleva a Jesucristo. La ley nos demuestra que no podemos cumplirla, que Jesús es el único que pudo cumplir la ley a cabalidad y a perfección. Lo único que hace la ley es mostrarnos que somos pecadores y que somos incapaces de cumplirla. Pero por eso Dios dio su promesa: y pronto pondré mi ley en sus corazones y pondré de mi espíritu dentro de ustedes. Y ahora es el Espíritu Santo que nos ayuda a poder cumplir la ley. No en nuestras fuerzas, sino en ese poder que nos da Dios a través de su Espíritu. Entonces, algo interesante, hermanos, es que Santiago está haciendo ver de que la ley no se termina. No porque Jesús ha venido y estamos en la gracia, significa que ya no debemos cumplir la ley. Eso no enseña la Escritura. Lo que sí, obviamente, hay la ley ceremonial y los ritos que se hacían, ya no los debemos hacer, pero la ley de Dios, los 10 mandamientos se siguen cumpliendo. Obviamente, algunos piensan de que ya los 10 mandamientos no se cumplen porque Jesús dio un nuevo mandamiento y dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso también es un error, porque Jesús no estaba citando algo que él se le ocurrió en ese momento y estaba dando un nuevo mandamiento, ¿no? Esa palabra ya estaba en el Antiguo Testamento y sin embargo coexistía con los 10 mandamientos. No estaba reemplazando a los 10 mandamientos, sino estaba resumiendo los 10 mandamientos y haciendo ver cuál era el énfasis de los 10 mandamientos: es amar a Dios y amar al prójimo. Los primeros mandamientos, cuando dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imágenes que tengan forma de Dios. Entonces está hablando de tu amor para con Dios. No matarás, tu amor para con el prójimo. No robarás, tu amor para con el prójimo. No codiciarás los bienes ajenos, tu amor para con el prójimo. Jesús estaba resumiendo los 10 mandamientos. Entonces Jesús cambió los 10 mandamientos por ese nuevo mandamiento. No, porque ese mandamiento Jesús lo estaba citando de la Torá. Y lo vamos a leer ahora. Dice, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que quiero mencionar que la parcialidad al favoritismo, el tener un favoritismo para con los ricos y explotar a los pobres o menospreciarlos, es contrario al carácter de Dios. Es incompatible con la fe cristiana y con la elección de Dios a los pobres. También es contraria a la ley. Ahora, una de las cosas es que Mateo 22, del 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Romanos capítulo 13, del 8 al 10, dice lo siguiente: no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley se resume en el amor, sea el amor hacia Dios o el amor hacia el prójimo. Los 10 mandamientos se resumen en el amor. Por eso Pablo mismo dice, ¿no? Dice, lo más importante, dice, es el amor. Lo dice en Corintios, es el amor. El amor nunca dejará de ser. Y algo interesante aquí, versículo 9 de Romanos capítulo 13 dice: ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso lo está diciendo Pablo. Si no adulteras, si no matas, si no hurtas, si no dices falso testimonio, si no codicias, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Juan capítulo 13, verso 34 dice: Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primera de Juan capítulo 4, del verso 7 al verso 8, Juan dice: amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan está siendo directo. Si tú, es cierto que como seres humanos a momentos podemos molestarnos e incomodarnos con alguien, es un sentimiento natural. Si hay alguien que es malvado o hay alguien que te trata mal, va a llegar un momento en que humanamente vas a sentir una molestia. Pero aquel que es un creyente real y verdadero, aquel que realmente ama a Jesús y que sabe en quién ha creído, va a decir: Señor, yo sé que esos sentimientos están mal, ayúdame, perdóname. Se va a sentir mal y va a buscar en Dios que dé fortaleza, y sabe que no puede odiar a esa persona. Yo sé que es tonto, yo sé que para alguien que no conoce el Evangelio va a decir que tu actitud es tonta, que es una actitud débil, que es una actitud sin sentido, y no voy a decir otros adjetivos que a lo mejor otras personas utilizarían, pero créeme, y no, nada de lo que hagamos que sea obedecer a Dios quedará sin recompensa. Quizás muchos podrán decirte tonto, pero Dios, que está en los cielos y nos ve, Él tiene una recompensa para nosotros. Quizás no lo veamos ahora, pero lo veremos en la eternidad. Créelo. Dios lo ha prometido y Dios no miente. Y una de las cosas interesantes es que si nosotros amamos a Jesús y hemos conocido a Dios, debemos tener amor. No podemos ser personas que anden tratando mal a los demás, o que anden guardando rencor, o que a lo mejor anden retando a otros, o menospreciando a otros, o mirando a otros por el hombro, o a lo mejor diciendo: por si acaso yo no me llevo bien contigo, aquí nomás de lejitos. No existe ese trato, no debería existir eso entre nosotros. Si no deberíamos tratar así a la gente que no son hermanos nuestros, mucho más a aquellos que son de la fe. Deberíamos tratarlos bien a todos, deberíamos llevarnos bien con todos. Bueno, no todos se van a llevar bien con nosotros, ni le vamos a caer bien a todos. Va a haber gente a la que no le vamos a caer. Eso no lo podemos evitar, pero por lo menos en nuestro corazón no debe haber rencor para con los demás. Señor, si esta persona me odia, no le caigo bien, lo pongo en tus manos, pero quita de mí todo rencor, todo mal sentimiento hacia esa persona. Lo pongo en tus manos, haz tú el trabajo con esa persona, Señor, y si esa persona viene hacia mí, ayúdame a tratarlo bien. ¿Es difícil? Sí, pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos ayuda a quitar de nosotros ese rencor. Entonces, hermanos, en Levítico capítulo 19, verso 18, se dice: no te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor es un mandamiento no solo del Nuevo Testamento, es un mandamiento que fue dado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se decía: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento de la Torá, no es un mandamiento del Nuevo Testamento, es un mandamiento que siempre estuvo en la Escritura. Entonces Santiago les está haciendo recordar un principio importante que todo hijo de Dios debe tener: el amor. Si tú estás en la iglesia y tienes favoritismo para con los demás, tienes favoritismo para con los que se ven mejor, con los que son más guapos o más guapas, o más hermosas o más hermosos, que tienen más dinero, que se visten mejor, que son más cool, que son más nice, y a lo mejor menosprecias al que no tiene una buena apariencia física, al que a lo mejor no habla bien, al que a lo mejor no es tan famoso, o no es tan figuretti, o a lo mejor es tímido, o a lo mejor no se viste bien, o a lo mejor no es tan cool, tan nice, no habla bien, a lo mejor es pobre, tiene zapatos viejos, o a lo mejor no es tan culto. Si lo menosprecias por lo que él es, la Biblia dice que estamos faltando a la ley de Dios. Por lo tanto, estamos violando la ley, estamos pecando contra los mandamientos de Dios. Tener favoritismo y tener amor parcial es pecado, es fallar a la ley de Dios. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo.
Si realmente tu fe es verdadera y tu fe es real, si nuestra fe es real, si realmente somos verdaderos creyentes, nosotros no podemos tener favoritismos, no podemos tener un amor parcial para con los que se ven bien y para los que no, y los pobres tratarlos mal y ser indiferentes. Tenemos que apoyarlos con sabiduría, obviamente, porque también va a haber gente pobre que es vaga, ¿no? Que no le gusta hacer nada, entonces hay que guiarlos, porque hay gente que también no quiere hacer nada o que simplemente es viva y se aprovecha de sus condiciones para aprovecharse de los demás. Por eso también hay que pedir sabiduría al Señor para poder hacer las cosas. Pero hay gente de un buen corazón que es noble y que está pasando necesidad y que necesita nuestro apoyo. Dios nos dé sabiduría para poder apoyar a estas personas. De alguna manera, de alguna forma, Dios nos ayudará. Pero recordemos esto, si realmente nuestra fe es real, si somos verdaderos creyentes y si hemos conocido a Dios, tenemos que tener amor. Tenemos que mostrar amor. No puede haber parcialidad. Debes tratar a todos de la misma manera en la iglesia. Y aún yo te digo, hay situaciones en las iglesias. A veces estamos sentados en las iglesias y de pronto viene un hermano tarde a lo mejor, ¿no? Pues a lo mejor no sabemos las circunstancias que está pasando. Y aún así hubiese llegado tarde porque es tardó, ¿no? Y de pronto quiere pasar a la fila y a veces los hermanos lo miran bien y dicen, disculpe, no puedo moverme, estoy cantando, estoy haciendo eso. Y hay un maltrato a veces hacia las personas, ¿no? A veces hay hermanos que tienen caras largas en las iglesias, que tú los miras y dices, ¿y estos por qué tienen esas caras? No te saludan, te miran mal, te miran hacia abajo, te voltean el rostro, ¿no? Uno quiere ser cordial, ni te miran, ni te saludan, te menosprecian, te responden mal. Simplemente los saludas, no te responden el saludo. Eso no puede ser, hermanos. Eso es no ser creyente. Y no estamos hablando de perfección. No estamos hablando, todos los creyentes estamos siendo moldeados por el Señor. Pero el amor es lo más importante. Si realmente tú te miras al espejo y te das cuenta lo miserable que eres y lo miserable que yo soy, y que tú y yo merecemos ir al infierno porque somos malvados y malos, que Dios aún así nos ama y tiene misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ser así con los demás? ¿Por qué vamos a menospreciar a los demás? ¿Por qué vamos a creernos superiores a los demás? ¿Por qué vamos a llevar nuestra baja autoestima a la iglesia de querernos competir con los demás? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene mejor zapato? ¿Quién es mejor líder? ¿Quién habla mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta en el púlpito y quién no? ¿No? O sea, esas cosas no deberían existir en la casa de Dios. Así que si en algún momento tú te has equivocado y has mirado mal a alguien, si a lo mejor tú has menospreciado a alguien, a lo mejor no le has contestado el saludo a alguien, a lo mejor te crees superior a alguien dentro de la iglesia, pues creo que es el tiempo de que nos arrepintamos, pidamos perdón al Señor y nos demos cuenta que eso desagrada a Dios. Dios no quiere favoritismos. Dios quiere que mostremos amor. No puede haber un amor parcial, porque Dios no es parcial. Dios nos ha mostrado su amor. Y si nosotros somos creyentes verdaderos, tenemos que reflejar el carácter de Dios al tratar a los demás. Dios nos ayude. ¿Es una lucha? Sí. Pero si el Espíritu Santo nos reprende, tenemos que bajar la cabeza y pedir perdón y cambiar. En conclusión, hermanos, quiero leer esto. Cuando se ama a Dios con devoción perfecta, no se quebranta ninguno de sus mandamientos. Cuando se ama al prójimo, no podemos atropellarlo. De modo que el amor guarda los mandamientos, cumpliendo así toda la ley. Quiero que veamos el versículo 12 y el versículo 13. Santiago nos confronta a la apelación. Santiago nos dice, ¿crees que la forma como tú tratas al pobre o como tú eres parcial en tu amor para con los demás y tú tomas el favoritismo como parte de tu vida, crees que eso no tiene castigo? ¿Crees que no vas a tener que dar cuentas de eso delante de Dios? Santiago dice en el versículo 12 y verso 13, dice, así hablad y así haced, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Hermanos, Santiago concluye esta sección con un llamado a que consideremos el juicio divino y alentándonos a arrepentirnos si es que realmente estamos cometiendo este pecado, que es un pecado, ya que nos anima a hablar y vivir conforme a esos verdaderos creyentes que han sido cambiados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 2 del verso 6 al verso 11, Pablo dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, o sea, no hay acepción de personas, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, debemos entender que uno de los temas principales en la epístola de Santiago es que la fe verdadera de una persona se mostrará en sus obras y sus acciones. En Santiago capítulo 2, verso 26, que es uno de los textos que vamos a ver próximamente, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si Dios ve que hemos pasado por pruebas, que es la primera prueba número 1, y por tentaciones, que es la prueba número 2, y que hemos recibido la palabra de Dios, la prueba número 3, y que hemos obedecido la palabra de Dios, que es la prueba número 4, y que no tenemos favoritismos, que es la prueba número 5, entonces estaremos demostrando que tenemos una salvación real, que realmente somos verdaderos seguidores de Jesús. Nuestras obras, por eso Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no está hablando de que tenemos que hacer obras para ser salvos. No. Santiago está diciendo que por causa de que somos salvos, tenemos que tener obras dignas de arrepentimiento. Y obras que realmente sean evidencia de que somos salvos y que somos verdaderos seguidores de Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga. Esta es la prueba número 5. Con esta estamos terminando la prueba número 5. No al favoritismo, no al amor parcial. Que Dios nos ayude a poder crecer en amor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo y porque hemos podido meditar en esta tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a cambiar. Sigue perfeccionando la obra que empezaste en nosotros y ayúdanos a amar a nuestros hermanos y a los demás, a mostrar nuestro amor. Ayúdanos a no tener favoritismos, a no tratar mal a los demás, sino realmente a tener un verdadero amor para con los demás. Que podamos reflejar el amor de Cristo y que podamos reflejar que realmente hemos conocido a Dios. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego.